Buenas tardes, mi nombre es Jenny Valdés, soy estudiante de tercer semestre de Psicología en la Universidad Minuto de Dios. Hoy día vengo a hablarles sobre la apraxia y la agnosia. Primero les quiero comentar pues de dónde viene la apraxia, pues la historia pues del concepto de dónde salió. Entonces, el término de apraxia fue producido por Steyland en 1871 tras observar que ciertos afásicos eran incapaces de realizar movimientos tras una orden dada. Aunque espontáneamente pues ellos podían realizarla, pero por ejemplo si les daban la orden, ellos no lo hacían, pero al rato, espontáneamente, ellos lo podían hacer normalmente. Entonces pues de ahí viene el término, el concepto de la praxia. La praxia es la capacidad de realizar un movimiento voluntario, son acciones motoras y si presenta dificultades tendrá problemas para aprender y ejecutar movimientos. O sea, ellos son las que se encargan de los movimientos coordinados, bien sea por origen de causa física o causa normal. Ellas están clasificadas pues según el área donde se ocurría el, el trastorno. Bueno, hablamos primero de la apraxia idiomotora, que es la incapacidad de llevar un efecto motor aprendido. Por ejemplo, le dicen hagan la señal de la Santa Cruz. Entonces no es capaz pues, de realizarla en ese momento. La apraxia ideatoria es la incapacidad para seguir correctamente una serie de actos que conducen a un objetivo. Por ejemplo, un ejemplo es ponerse los calcetines antes de colocarse los zapatos. O sea, ellos no son capaces de realizar así consecutivamente los pasos que hay que realizar, no son capaces de hacerlo, de realizarlo por ellos mismos. También tenemos la apraxia constructiva, es la que no puede construir figuras en un orden dado, ¿no? Por ejemplo, no puede copiar un dibujo, ese tipo de movimiento no lo pueden realizar ellos. Bueno, también hablamos de la apraxia del vestir, que es la pérdida de la habilidad para vestirse. O sea, ellos también tienen como por ejemplo, ellos no tienen el orden en que una persona normalmente se puede vestir, ellos no lo hacen así, ellos pierden esa habilidad pues de vestirse por sí solos prácticamente, ya toca depender de otra persona para que les ayude a vestirse. También hablamos de la apraxia de la marcha, es la dificultad para realizar los movimientos, o sea, como para que una persona haga los movimientos normalmente que nosotros caminamos, ellos no son capaces pues de realizarla por sí solos, o de acostarse, de sentarse, esa es la apraxia de la marcha. También tenemos la apraxia bucofacial, que es la dificultad de controlar los órganos realizados con articulación. Por ejemplo, no pueden soplar, no pueden silbar, no pueden toser, porque pues tienen este tipo de trastorno. Ellos no lo hacen normalmente como nosotros lo hacemos de toser, ellos no pueden realizarlo. También tenemos la apraxia óptica, que es el trastorno de búsqueda visual y el de controlar los movimientos. Por ejemplo, ellos presentan dificultad al momento de seguir una línea consecuente. Ellos no son capaces de realizar ese tipo de ejercicio. Entonces, por eso se le considera que tiene una apraxia óptica. También tenemos la apraxia callosa, que es la incapacidad de realizar movimientos con la mano izquierda. Esta es una lesión en el cuerpo calloso por una extirpación del cuerpo calloso. Les voy a explicar dónde están las causas de este problema, dónde originan.
Una de las partes es la lesión en el lóbulo parietal, lesión del córtex asociativo, lesión del cuerpo calloso, lesión del tálamo. La praxia es causada por daño cerebral, obviamente, cuando se desarrolla una persona que previamente era capaz de llevar a cabo las tareas o destrezas, esa sí se denomina apraxia adquirida. Tumor cerebral, afección que causa empeoramiento gradual del cerebro y el sistema nervioso, enfermedades neurodegenerativas y la demencia, accidente cerebrovascular y la lesión cerebral traumática. Esas son pues las causas que, que da la praxia. El diagnóstico, la praxia generalmente se da por la exclusión de otros desórdenes del movimiento y por ende se necesita un exhaustivo examen neurológico para descartar la debilidad del músculo. Muchas personas que tienen el trastorno de la praxia pues ya no son capaces obviamente pues de ser independientes. Por ejemplo, si tienen la praxia de la marcha, pues obviamente pues toca ayudarles a caminar porque no lo van a poder hacer por sí solos. El tratamiento para la praxia sería los patólogos del habla. Pueden tratar la praxia infantil con muchas terapias, la terapia del habla, práctica del habla en el hogar. Eso sería pues en torno de cada praxia, el tratamiento pues obviamente va a ser diferente. Les estoy hablando del tratamiento como si fuera una praxia del habla. Entonces sería métodos de comunicación pues alternativos, ayuda muy primordialmente de la familia y terapias para problemas coexistentes, problemas que ya existan, apoyo psicológico, pues para que ellos puedan superar este tipo de trastorno, ¿no? Las áreas que implican las apraxias. Esa sería la corteza prefrontal, la corteza motora del cerebelo y los ganglios y el cerebro posterior. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las agnosias. También les voy a dar pues el concepto de dónde fue adquirido el término de agnosia, que fue introducido por Freud en 1891, que inicialmente se utilizó únicamente para referirse, a los trastornos en la percepción visual, ¿no? Pero pues ya de ahí salieron más trastornos, entonces se le fueron dando su respectivo pues nombre. La agnosia es la incapacidad de reconocer un estímulo aunque haya una adecuada sensación. Por lo general, el paciente, a pesar de oír o de sentir o de ver, no puede reconocer los estímulos visuales, auditivos o táctiles. Dentro de este trastorno encontramos varios tipos de agnosias. Les voy a hablar de la clase de agnosias. La visual, que es la incapacidad del reconocimiento de objetos o de personas. Dentro de ella está la agnosia aperceptiva, que es la dificultad para percibir y dar un significado a una imagen. También encontramos la agnosia asociativa, que es la incapacidad para darle el significado a los estímulos visuales. Por ejemplo, un paciente que no reconoce objetos o colores. Estamos hablando entonces de una apraxia asociativa. También encontramos la apraxia auditiva, que es la lesión del lóbulo temporal, dificultad para conocer el significado de los estímulos. Es la alteración ante estímulos auditivos y problemas para reconocer el tipo de sonido. Por ejemplo, una persona con agnosia auditiva escucha, por ejemplo, el sonido de un carro y no lo familiariza con que sea un carro, lo puede familiarizar con que sea un animal o otra clase de objeto, menos con el sonido de un carro. Hablamos de la agnosia somatosensorial,
que es el trastorno por áreas somáticas del receptor del tacto, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con este sentido. También encontramos la asteromnosia, que es la incapacidad de reconocer las cualidades mediante el tacto. La amnosia de táctil también es la incapacidad, pues obviamente para reconocer los objetos mediante estarlos manejando o tocarlos por vías táctil, ¿no? Encontramos la agnosia olfatoria, que es también es llamada asnosmia, que es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. Esta lesión está en el lóbulo temporal. Dentro de ella encontramos la asnosmia selectiva, que es la pérdida del olor en determinadas sustancias. La hiperosmia, que es la excesiva capacidad para diferenciar olores, o sea, esto es lo contrario de la otra que les estaba hablando. El paciente es muy susceptible a cualquier olor, lo puede automáticamente pues, familiarizar y todo eso. Y la parosmia es la percepción errónea de olores, o sea que por ejemplo el paciente dice, ay, por ejemplo, este perfume es fuerte, o este perfume es, digamos, de vainilla, entonces él no lo va a familiarizar que sea de vainilla, sino que puede decir, ay, este perfume es que contiene el olor al chocolate. Entonces este tipo de agnosia la tienen muy regularmente los pacientes con Alzheimer. Ellos pues pierden varias dificultades, o sea, ellos pierden varias cosas que tiene el ser humano, y pues una entre ellas es la pérdida del sentido del olfato también. Encontramos la agnosia para las enfermedades. Dentro de ella encontramos la anosognosia, que es la falta de conciencia del déficit sensitivos, motores, cognitivos o lingüísticos, por daño cerebral o diferentes patologías psiquiátricas o demencia. Bueno, encontramos también la axomatognosia, que es la lesión aguda de la región parietal posterior de los hemisferios derecho, o lesiones talámicas de los núcleos grises centrales. Este trastorno para reconocer las partes del cuerpo, o sea, si tiene pronto dolor digamos, en la pierna derecha, ellos no lo van a asociar, sino que no reconocen la parte del cuerpo que, que les está doliendo. Por ejemplo, puede decir en la derecha, entonces ellos dicen que esa es la pierna izquierda porque ellos no la familiarizan con el cuerpo. También encontramos la analgoagnosia, que es la incapacidad para la comprensión del dolor, ¿no? Causa lesiones en el hemisferio izquierdo, la zona suprarrenal. Este ejemplo es la incapacidad de la persona de identificar el dolor. Bueno, la anterior era la incapacidad de reconocer, ¿no? La parte del cuerpo, y esta analgognosia es la incapacidad de reconocer el dolor en qué parte está ubicado. Las causas están en la lesión en el cerebelo, la lesión en el cerebro, desórdenes neurológicos, intoxicación por dióxido de carbono, demencia, accidente cerebrovascular y uso de algunas sustancias psicoactivas, pues pueden denominar también la causa de una agnosia. El diagnóstico de las agnosias generalmente es fácil, por decirlo así, ¿no? Porque la agnosia visual
es interrogar al paciente sobre el nombre de determinados objetos, colocarlo pues a seguir consecuentemente una línea o una luz para determinar qué tipo de diagnosia tiene, o sea, eso es más bien como física, que se puede dar pues el primer diagnóstico, de ahí ya vendrían exámenes para ayudar a, a tener más el conocimiento ya de qué tipo de diagnosia estamos hablando del paciente. El tratamiento para la náusea, el tratamiento para la náusea, pues según todo lo que investigué, es que no existe tratamiento o cura. ¿Se puede mejorar? Sí, pues obviamente, mediante una rehabilitación de nivel cognitivo y practicada por un neurólogo, obviamente, pues ya no tiene cura, pero sí el paciente va a poder mejorar o va a poder ser llevadera el tipo de amnosia que tiene. Ya terminando, les quiero dar muchas gracias por la atención recibida. Espero que les haya gustado, que sea de su agrado y haberles podido pues hablar sobre las agnosias y las apraxias. Es muy significante. Aprendí mucho haciendo este video. Entonces espero que sea de su agrado y hasta luego, hasta una próxima ocasión.